Hola, buenas noches. Esta es la videopresentación de la actividad 4 de la unidad 6, programa de red neurodifusa de dos entradas y una salida, presentada por un servidor de la maestría en ciberseguridad, el curso de inteligencia artificial, el 6 de julio, ¿no?, de este año. En este caso, la variable elegida, eh, la variable lingüística es el clima en Tokio, Japón. Y en este caso, las dos variables, en lugar de que solamente sea temperatura, también va a ser humedad. Y en teoría va a ser para controlar la potencia de un climatizador. El tipo de funciones para bosquejar los conjuntos difusos de ambas variables son dos trapezoidales y una gaussiana cada una. Aquí están. Esta es la temperatura. Eh, Podemos ver que el centro de la temperatura, que vendría siendo la agradable, se encuentra cerca del 20, serían unos 18. Y pues bueno, eso es como que lo más importante aquí, trapezoidales a los bordes, porque pues es como lo mejor para, bueno, a mi punto de vista, para definir los límites, bueno, los bordes, mejor dicho. Y en el caso de la humedad es un poquito lo mismo, solamente que en lugar de que, como no hay un valor como tal de humedad, una medida, es este porcentaje en lugar de que sean grados centígrados. Y pues igual es una trapezoidal, que más o menos se encuentra el centro en, serán como 62%. Y pues a ver, bueno, la humedad agradable, pues, ya digo, la humedad media, el centro de la humedad media, sí. Sí. En este caso, pues estos serían los conjuntos que se hicieron para las reglas, porque al ser de orden uno, el Takagi Sugeno, pues no puede ser solamente o sea, una constante, disculpe. Tiene que ser una función. Entonces la función va a ser A, que es el coeficiente que va a acompañar a la temperatura, B, que es el coeficiente que va a acompañar la humedad, y C, que es una constante que va a estar para la potencia, ¿no? Entonces se va leyendo así, por ejemplo, todas las primeras filas corresponden, bueno, las filas corresponden a la temperatura y las columnas a la humedad. Entonces, por ejemplo, en el -0.9 es el coeficiente que va a corresponder a la temperatura cuando la humedad es considerada media y la temperatura es baja. Y en este caso, por ejemplo, la constante para cuando la humedad es alta y la temperatura es alta, la constante venía siendo 30. O sea, de que, bueno, o sea, tiende bueno, en este caso estar más abajo, hacia la derecha, tendrá más potencia base porque pues asume que iba a tener ya una potencia inicial climatizador. Entonces, bueno, aquí serían las reglas escritas como tal. Aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, para cada una de las reglas, esta es la función de cada una, bueno, ajá, la función. Este, pues sí. Entonces, por ejemplo, aquí si la temperatura es baja y la humedad es alta, entonces Z3 va a corresponder a -0.1 por la temperatura, más 0.40 por la humedad, más 80, ¿no? Y bueno, no es por la humedad, esto vendría siendo el coeficiente de pertenencia de cada una de la temperatura, de la humedad, en cada conjunto difuso, ¿no? Pero bueno, sería básicamente esto. Eh, Esta es la entrada, que vendría siendo pues la temperatura y la humedad mensual en Tokio de enero a diciembre. Podemos ver que se comporta muy similar, o sea, ambas van ascendiendo conforme se van acercando a verano y van descendiendo como bueno, vamos terminando el año, ¿no? En otoño, entrando invierno. Y bueno, esta es la salida, la tridimensional, en la cual se puede ver que, por ejemplo, esta parte que es como la más cóncava, que es la más baja, es justamente cuando la temperatura se encuentra en una temperatura agradable y la humedad igual se encuentra en una humedad pues media, que es justamente el momento en el que el climatizador no va a funcionar tanto porque pues realmente está el clima como tal agradable, cómodo. En cambio, ya cuando se va yendo hacia los bordes de cualquiera de las dos, pues va a subir, va a subir la red. Y por último sería la salida de la potencia del climatizador contra los meses. Entonces, pues como se esperaba,
Se vio, por ejemplo, en la gráfica aquí, acá la de temperatura por mes, se ve que, por ejemplo, en junio, julio y agosto más o menos son los puntos más altos de la temperatura y de la humedad. Entonces van a ser los puntos que también van a tener eh, bastante más potencia el climatizador, ¿no? También, por ejemplo, tiene bastante aquí porque al principio del año, a pesar de que no hay tanta humedad, que eso podría ser bueno, pero sí hay poca temperatura, por lo cual el climatizador va a estar funcionando para calentar. Entonces, por eso va a tener estos dos puntos altos. Y bueno, que se va a cargar, bueno, en teoría, cuando se repita el año, pues se va a conectar con este, ¿no? Y estos, en teoría, vendrían siendo los meses más tranquilos, ¿no? Abril, mayo y octubre, noviembre. Como se puede ver acá, que es más o menos por aquí. Son estos dos puntos de acá. El que se consideraría como los meses más agradables dentro de Tokio, Japón. Y pues bueno, eso sería todo. Se fueron dos entradas, se utilizaron funciones en esta ocasión. Bueno, las reglas se entregaron funciones. Y pues así sí vendría siendo lo mismo. Al final nos da solamente una salida, que vendría siendo la potencia del climatizador. Y pues eso sería todo, ¿no? Gracias por su atención.